Gracias, muy amable. Bueno, vamos a empezar esta tarde tan especial porque, así como bien decía el general, ahora el coronel también, estamos en un día que para todos los paraguayos tiene que ser siempre un motivo de satisfacción, un motivo de orgullo. Ser paraguayo no es poca cosa y por sobre todo cuando tenemos un elemento tan importante que nos asocia, que nos reúne, que nos identifica. Después de tiempo de tu saber ahora ni evi. Ya haya jabe te yukuta años de la pizza pero muñeña ahora ni. A ver venda vete ve mama opa vete ve te la pizza jabe ni ohendúa a esa casa yupe. Pues esa pues antes opa apa muñeña jamás. Pero de todas maneras el hecho de tener esa predisposición hacia el conocimiento, la valoración, hacia el fortalecimiento de la lengua guaraní es una cuestión fundamental. Yo por eso agradezco al CIAR, las personas del general Marecos, acá del querido coronel Caballero, y de cada uno de ustedes que están presentes en esta tarde. Bueno, quiero hacer un proceso histórico breve y después hacer una relación también con lo que implica este mes, que es el mes de agosto, tradicionalmente conocido como el mes del idioma guaraní y el mes del folclore, también el mes de la guarania. Y digamos que son los tres acontecimientos más importantes que trae consigo agosto. Entonces, quiero empezar con esto y a contextualizar. Vamos a poner un tiempo y un espacio a esta charla y dentro de eso, al llegar a la lengua guaraní, entonces vamos a hacer mención a los momentos más importantes en los cuales el guaraní intervino en la historia del Paraguay y por supuesto algo que creo que va a ser siempre del interés de todos ustedes, algo de lo que nunca tenemos que separarnos, que nunca tenemos que dejar siquiera, no ir haciendo el olvido, sino que simplemente dejar de lado por alguna otra cuestión y bueno, entonces sustituir eso por otro. Eso nunca tiene que ocurrir. Con lo que hace al cancionero, una cuestión que hoy es preocupante es que, por ejemplo, en las instituciones educativas, hasta el himno nacional se canta a veces una sola vez por semana. Eso tendría que ser una cuestión rigurosa de todos los días, por el respeto que la patria nos merece y porque siempre tenemos que tener a la patria en el corazón y en cada uno de nosotros a través del canto del himno nacional. Por otra parte, una cuestión importantísima es cuando nosotros hablamos de lo que es la guerra del Chaco y en particular esos momentos difíciles, el guaraní siempre estuvo en el habla de la gente que combatió en ambas guerras. Dos guerras muy pero muy complicadas, sanguinarias, terribles, pero donde el paraguayo en particular, aquellos que estuvieron antes de ustedes usando este glorioso uniforme o estos gloriosos uniformes que hoy ustedes visten, dieron su vida y al decir su vida, la muerte en este caso de muchos de ellos, la mutilación en muchos de los casos de otros y bueno, el retorno para reconstruir la patria por parte de unos cuantos. Eso es lo que somos y allí en eso que somos estuvo presente siempre el idioma guaraní. Empiezo con lo que es agosto. Agosto, contando hoy en lo que es la experiencia nueva. La palabra yacir, normalmente nosotros la asociamos con la luna y no pierdan de vista que la luna tiene 4 fases. Cada fase dura más o menos una semana. Decimos nosotros luna nueva, cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante. Y se cierra aproximadamente 28, dependiendo en el mundo indígena, hasta 30 días, ¿verdad? La escuela para japonesa. Y eso es lo que ya para nosotros es casi matemático, 7, 7 y 7. Ellos en cambio miran y ven ese proceso de cuando se muda una luna a la otra. Cuentan 12 lunas llenas y la 13ª es un año nuevo, ¿verdad? 12 lunas llenas y la 13ª es un año nuevo. Y ellos, al tener esa referencia, es que también nosotros en algún momento tomamos la palabra yacir para referirnos por eso al mes, porque es un mes lunar. Y hacemos un sencillo proceso de numerar los meses, como también de hecho ocurrió con la expresión original
y se da hoy en día con varios idiomas, entre ellos, por ejemplo, los brasileños que nombran los días por números, ¿verdad? Hoy decimos Yacirtein, Yacircón, Yacirapuy, y uno va relacionando enero, febrero, marzo. Agosto para nosotros es Yacircoapuy, el 8º mes. Y al entrar en agosto, todos ustedes en este momento fueron testigos de un fenómeno que es demasiado importante. Hay como una especie de retorno muy fuerte a lo que son las tradiciones, las costumbres. Las yari veo isa antes de un boquete, donde cuando se iba un baile, a pesar de que algo hasata de cuete saraje. Sin embargo, hoy sorprendentemente todo eso que tiene que ver con las tradiciones, con las costumbres, con las creencias, está presente. Eso no quiere decir que no aprendamos ciencia, tecnología, que no tengamos que conocer lo que ocurre en cualquier lugar del mundo. Decir guaraní no significa que en este caso aquel que quiera aprender 3, 4, 10, 20 idiomas, pues, absolutamente libre de aprender todo lo que quiera. El saber no ocupa lugar, al contrario. Y bueno, empezamos agosto y todo el mundo ya se preparó unos días antes, hoy con la ventaja de que ya no hacía falta siquiera tener en la casa los insumos. De con agresente más hasta perente amarillo, carrulín, con marca y en este caso ya envasado. Lo que 30, 20, hasta probablemente 10 años atrás no era todavía una cuestión común. Hoy vamos a encontrar en los distintos puestitos, como ocurrió ese día, a un montón de gente que ya vendía eso envasado. Lo anterior era la caña blanca, la primera caña blanca, esa que era de producción acá, para algunos inclusive con esa característica de tener eso en la casa con tiempo. ¿Cuál es el segundo elemento? Ruda, una planta que nunca tiene que faltar en la casa. Según la gente, ñan de Yerovia, pues luego dije que iba perruda, ruda, como ñandú, hoy que banderoga. O sea, pues antes ñañáramos, ya jugué manó, ya se marchita. Najaniramos allá, gente que ponábamos gente droga. Pero dice que esa es una cuestión misteriosa para la gente, que la ruda es capaz en este caso de distinguir, de sentir al que llega a la casa. Y insisto, se marchita o no. Tiene varios, en la versión popular, varios poderes tiene. Y uno de ellos es el que nosotros vamos a aplicar para hacer el famoso carrulín, que viene de K de caña, ruda y lim, el tercer elemento, limón. En la casa nunca puede faltar el limón, decía la gente. Y aparte de eso, si no limón, el romero. Hoy en día la gente inclusive ya utiliza como condimento para la comida. Mi madre cojañanante, y hoy también algo que tiene que estar presente, mucha gente sabe esto en la casa, una planta que se conoce con el nombre de pipi, o de lo contrario, la gente dice limón. Estas son plantas que nos tienen que faltar, y con 2 de estas más la caña se prepara el carrulín. ¿Por qué esa creencia? Porque siempre que llega agosto llegan las enfermedades que todos conocemos, empezando por un resfrío, una gripe y después las complicaciones que hoy, sobre todo en este año, estamos teniendo, ¿verdad? Casos de bronquitis, neumonías, etcétera, que nos muestran, ¿verdad?, que es un mes complicado. Y entonces la gente popularmente decía ñander ubicangui, agosto peñaner ubicangui, por el hecho de que estamos más expuestos a padecer estas enfermedades. Entonces una manera folclórica de contrarrestar eso era consumir el carrulín, pero antes de que javejina voy poner y más bien como coita con esta miema. Anteriormente era tener que ponerle 2 hierbas en ese 1 de agosto. Hoy, por ley de la nación, el 1 de agosto es el Día Nacional del Pojañaná, por ley de la nación. Y relacionado con esto que les cuento, ¿cuáles eran en este caso las 2 plantas que indefectiblemente teníamos que poner en el cague para el mate? Uno, el famoso agosto potí. A veces me bojaba, me ayuda, sabe, yo me metí. Uno recorre en este momento en muchos lugares del Paraguay y uno va a encontrar el color amarillo de esa famosa plantita que sale en agosto. Y entonces, la gente siempre decía y dice que no tiene que ser todo el pétalo, sino que 3, 4 pétalos éramos ema. Y lo otro que se le agrega, pues en la costumbre, el famoso pinoí, que es la ortiga. Y eso hoy en día se sabe, o sea, científicamente está demostrado que es un depurador sanguíneo. Ayuda efectivamente en la depuración de la sangre.
Y esto puesto allí en el mate, de Cacú, y otro ya hoy, que también es bienvenido, ¿verdad? Porque por lo menos ayuda a mucha gente que vive en la venta de Pojañaná a vender un poco más por lo menos ese día. Hasta 7 dicen algunos. Y se le van agregando otras plantas hoy en el mate. O papeca, ecayupá, ajigari, yo puedo hacer el catulín. Tomar el catulín y luego ya uno puede enfrentar el día. Y por eso famoso Ñenga también, que como agosto, la gente en cualquier lugar dice agosto a Capirú, a Tuyajan o Ñilera Jajá, o Tuyare Jajá. Siempre se relacionaba por el mismo hecho que mencioné, que agosto siempre se llevaba a las vacas flacas y a la gente de edad. Entonces aquel que llega al final de agosto, ahora llega un año y favor, todo eso forma parte de la tradición. Más allá que ustedes me digan, no, pero eso no es cierto, eso no está bien, no se olviden que eso mismo, con otras formas y otros planteamientos, existen en todos los lugares del mundo. No es una cuestión exclusivamente nuestra. Lo nuestro acá es que se llama Carolín y que llega agosto y hacemos eso, ¿verdad? Por ejemplo, el primer lunes de agosto, la gente, hasta no hace mucho, capaz que ustedes ya no por la edad que tienen, pero probablemente aquellos que tienen la gracia de tener a sus padres y a su madre con vida, pregúntenle, y qué decir si tienen a un abuelo o una abuela todavía con ustedes. El primer lunes de agosto, la gente decía el lunes asiago. Y eso después investigando, se relacionó con la palabra desgraciado, lunes desgraciado. ¿Por qué? Porque se cuenta que bíblicamente hablando, el primer lunes de agosto, Caín mató a su hermano Abel y se registró el primer crimen o asesinato en la historia de la humanidad. Entonces era una costumbre no salir el primer lunes de agosto. La gente de Yanite decía, ni que junten bebé. Entonces no había ni obligación, ni trabajo, ni nada, la gente ahorita juega. Primer lunes de agosto. También formaba parte de una tradición muy arraigada, que hoy en día obviamente por todo lo que uno vive laboralmente hablando ya eso es imposible. Pasan poco estos días de agosto y vamos a encontrarnos con una fecha religiosa que en el Paraguay son pocos los santos y las santas así que son muy populares. Ya está ahí, y bueno, aparece el 7 de agosto y aparece San Cayetano. E inclusive en un descuido a lo mejor acá entre ustedes o saliendo por acá alrededor le preguntamos a la gente si falta y luego recuerda San Cayetano está ahí. Me guardaban la billetera a un lado, porque siempre se relacionó a San Cayetano, uno, con el trabajo, y a través del trabajo el dinero, y con el dinero el pan. Entonces la gente, oye, Urela a favor de San Cayetano, no hace trabajo, nada. Y la paga era una cuestión de hacer un carguazú allí con los vecinos, con los amigos. Y eso lo hacía por mucho tiempo. Él era una de mis de lo que quedaba es sacar la San Cayetano para llevarla. O respetar ahí la promesa. Esa baña compleja, entonces él o ella hacen esa especie de comida, de servicio para gente, sobre todo desposeída. Pasa un día más del 7, el 8, y justamente le decía que vamos a recordar en este caso a un soldado paraguayo que fuera del servicio que hizo durante la guerra del Chaco. Fue un gran artista, un poeta, único poeta, el más grande poeta paraguayo de todos los tiempos, Emiliano Herrera Fernández. Él nació el 8 de agosto de 1894 y pasó a ser una leyenda ya en tiempo de la guerra del Chaco y hoy, después de ya tiempo de haber fallecido, de por y mandó a Emiliano. Dice, ahí pejó que yo quería 14 Emiliano Re. Cuando de por ejemplo, Felipe Fernández, de por otro escritor de Envía Poquela, la Emiliano Re, y ya la gente, oímos la música y todos los músicos con los que yo he hablado, siempre me han dicho que esos repertorios siempre tienen temas de Emiliano Fernández, porque 14 tiene Urea, es Emiliano Fernández. El Tirteo del Olivo, el paraguayo que en este caso escribió una de las composiciones pero más extraordinarias y recién acabada, una de las batallas seguramente más memorables en la historia guerrera del Chaco, cuando el 20 de enero de 1933
terminada la batalla de Nanagua, y él observa en el atardecer el campo de batalla. En una parte dice, Oyo, Arya, Eshá, Bolillo, él miraba y observaba, y él estaba escribiendo su poema, 13 Tuyutí. Y hoy en día pasó a ser una canción cantada en todas partes. Es decir, hablamos de algo que nos inspira ese sentido de patriotismo. Y lo primero que salta es 13 Tuyutí. Increíble. Y es una cuestión interesante porque hoy vemos, por ejemplo, a niños, a jóvenes que siguen cantando la canción. Por más que tenga más de 60 años, es una canción que no desapareció, es una canción que está en el orden del día, que está en el repertorio de muchos de los cantantes. Es decir, Oviedo Barreto, y últimamente cuando él cantaba con los hermanos Acuña, Oviedo Acuña, ellos se caracterizaron por cantar canciones de Emiliano. Más antes, un famoso cantante de vida fue don Aníbal Lovera o Roquito Mereles. Y si miramos ahora, entre otros varios, vamos a encontrar a gente muy joven como Néstor Ruiz, Los Caminantes, o por el otro lado Dalma Ferreira, o podemos encontrar a Francisco Russo, que es el único que canta las 24 estrofas de 13 Tuyutí. Bueno, entonces pasamos el 8, el 9 a nivel mundial es el Día de los Pueblos Indígenas. Acá yo le voy a recordar solamente que son 19 naciones que tenemos en Paraguay. De 6.109.000 que somos habitantes, 140.000 es población nativa indígena. Es menos del 1,5%. Y 140.000 donde la mayoría de los hermanos indígenas que están allí hablan guaraní en un número de 100.000 personas. Esas 40.000 restantes hablan lenguas que lentamente están muriendo, donde apenas ya son 200, 300, 400 últimas personas. Fíjense que en esta sala fácilmente cabemos seguramente parados, y si en la silla seguramente estamos acá 1.000 personas y más. Yo estoy diciendo 200 últimas personas. A lo mejor acá, parados, uno al lado del otro, en una partecita, van a caber, por ejemplo, los Mayuy, que están en la frontera Argentina y Bolivia, o los Chamacucos, que se dividieron, que hoy en día están en la zona de Alto Paraguay, ese Puerto Diana y otros, 160 últimas personas, 160. Yo les decía, de ese número de 40.000, allí están ayoreos, están chamacocos, están negritosos, tomárajos, están los famosos Nibacleo, Churupí, Angaité, Toba, Lengua, Sanapaná, y las grandes naciones guaraní hablantes que están en la región oriental, los guaraní Paita Veterán, los guaraní Mbigá, los guaraní Abá guaraní, los guaraní H. Y en el Chaco están los llamados guaraní Andeva y guaraní occidentales. 140 últimas personas. Recordamos el 9 de agosto, el Día Mundial de los Pueblos Indígenas. El día siguiente pasamos un poco, y obviamente también recordando 9, toda esa campaña que se libró en Cordillera, cuando ya en Valenzuela, tristemente se recuerda en este caso el incendio de un depósito con más de 30 mujeres adentro, ¿verdad? Ya por parte de las tropas aliadas que se estaban acercando a Piribebuy, donde ya el 11 estuvieron, y donde un paraguayo fuera de serie, un héroe nacional, ni siquiera promocionado en los libros, ilustre desconocido, y yo creo que son ustedes los militares los únicos que conocen esa parte de la historia. Y son las cosas que a mí particularmente me duelen, ¿verdad? Varias veces he reclamado, he pedido, y donde yo voy normalmente en las conferencias que yo hago, siempre recuerdo a los grandes héroes del Paraguay. Pedro Pablo Caballero, el comandante de Piribebuy, él fue el que le dijo al comandante brasileño de la Triple Alianza, cuando él le ordena la rendición, él le dice: rendirnos nunca, rendirnos jamás era la cuestión. Si hemos de morir acá. Y fue terrible desde el momento que el famoso cabo, también ilustre y desconocido, ni no está en ningún libro paraguayo, algunos le dicen 15 años, ni siquiera existe una certeza sobre el tiempo de vida que tuvo. Gervasio León, cuando le llaman el capitán Solalinde,
le muestra al que estaba enfrente, que era Joan Mena Barreto, el que comandaba las fuerzas aliadas en la batalla de Piribebuy. Y yo siempre le digo a todos, ¿será que le llamó en inglés Solalinde a León? O no digo inglés, francés, chino, castellano, ni guaraní, se me te hablaba guaraní, y dice, en la pepe, ¿sabe que caballo? Y ya pía, yo cañandera, tal cual le dio un certero, disparo y muere. Yo amenazaba el reto y la consecuencia vino después, cuando la pareja ordena, con un enojo inusitado, la ida de su compañero, ordena la destrucción de Piribebuy. Y terminó Piribebuy destrozada. No olviden de dónde venimos, quiénes somos. Y en ese de dónde venimos, allí murieron hombres, murieron mujeres decapitados. El lado de Yapín de Bajo Manó, Oñeñaca, Oñeñaca Pisacuera. Cuando a esta hora más o menos, ya casi en el final, ya no habían hombres, se había incendiado el hospital, 600 personas, acá en Guabolaño eran 400, estamos hablando de 600 allá, incendiados. Y cuando ya no habían, repito, hombres que pudieran pelear, es cuando aparecen las heroicas mujeres paraguayas que tanto recordó el Papa Francisco y dio el marcante, el sobrenombre de la mujer más gloriosa de América. Un profundo lector de todo lo que ocurrió en la masacre de la Triple Alianza fue Francisco Papa. Y esas mujeres salieron, en términos tan comunes en el ámbito militar, a pecho gentil, sin tener nada. Va a ver la Itacú, va a ver la Garrote, va a ver Isabela Itaba, el pobre. O éramos botella de cacue. A pecho no sé, y fueron masacradas. Yo uso la palabra masacre y sé lo que estoy diciendo, ¿verdad? 35% más o menos quedaron vivas, pero yo creo que ni siquiera habrán querido quedar vivas. Esas mujeres fueron violadas por varias veces, por varios días. Y esas mujeres son las que hicieron algo que ninguna mujer del mundo haría. Cuando se enteraron que quedaron embarazadas, mataron en sus vientres a sus hijos para no tener hijos de sus violadores brasileños. No se cuenta, no se sabe. No hay que contar seguramente. Pues yo no puedo en este momento, y justo frente a ustedes, venir y no contar lo que yo sé, lo que yo leí, lo que tengo documentado. Pero ese fenómeno termina cuando el propio Pedro Pablo Caballero, atado a 4 caballos, es destrozado. Y así murió el héroe, el comandante Pedro Pablo Caballero. Y así murieron todos en Piribebuy. Y todos los que murieron allí, ¿qué tiene que ver con esto? Oye, es el Guaranima. Oye, en Baité es el Guaranima. Pasaron esos 4 días y se recuerda esa otra masacre que fue la de Costañú, ¿verdad? A Costañú, una historia que probablemente no vamos a encontrar una igual en el mundo, con las características que tuvo acá. Vitamiminio, en el afán de tratar siempre de imponer una historia diferente a la que ocurrió allí. Acá se decía que usaban barbas, que tenían armas de madera, moañavi, bueno, estas y pues, en la carpintería allí ya pueden armar las 4.000 fusiles de madera, y yo hasta la barba postiza. Y finalmente, esas criaturas masacradas, yo insisto mucho, lloraron en guaraní. Sus padres estaban en los alrededores llorando guaraní. Esa es la historia del paraguayo, esa es la historia de heroísmo de los hombres y de las mujeres de este país. Termina todo en Sorocorá con la muerte del presidente de la República, del comandante, del Supremo, del mariscal Francisco Solano López. Él muere en el campo de batalla. Cosa única que Francisco Duso siempre suele mencionar. No existe un caso parecido. Probablemente se dice que Napoleón pasó por algo parecido, pero López murió. Por eso que está la figura ecuestre de ese caballo que está parado sobre 2 patas y 2 arriba.
Ese es el símbolo del que murió en el campo de batalla, siendo comandante, en este caso, nada más y nada menos del Paraguay. ¿Qué pasó cuando terminó la guerra? Diezmo. Probablemente ni diezmo. Así generosamente el diezmo. Si éramos 1 millón, para ser prácticos, nada más en el cálculo, 100.000. 80 y pico % eran mujeres, el resto varones. El 8 de marzo de 1870, el Ejército de Ocupación, a través del gobierno que ellos instalaron, sacaron una disposición entre varias cosas, decía, prohibido terminantemente el uso del guaraní en las escuelas. Antes de la guerra, Mitre decía, si queremos destruir al Paraguay, primero tenemos que destruir el guaraní. Eso está escrito. Y termina la guerra, y la cuestión es que nos morimos todos. Y la orden era destruir aquello que nos unía. Y esas mujeres que quedaron, fueron extraordinarias. Fuera de serie son las mujeres del Paraguay, y con el respeto que merecen todas las damas que están acá. Ellas son herederas de esas mujeres, residentas y después reconstructoras. No se olviden que también lastimosamente tuvieron aquella destinada que ligaron a costa de su pareja, de su marido, que fueron los insurrectos, fueron los legionarios y ligaron las mujeres. Y varias de ellas fueron sentenciadas a ir allá por Piumún, en el departamento de Caguazú, unas 2.000 y pico de mujeres destinadas. Pero entre las residentas y las reconstructoras son las que otra vez se multiplicaron. Y era prácticamente una ley no escrita tener hijos y tener más de 10. Y eso es algo que ocurrió. Nosotros para la guerra del Chaco ya teníamos una población bastante importante otra vez. Ahora, ¿dónde quiero llegar otra vez? Esas criaturas que fueron naciendo, criadas por sus madres, que no hablaron portugués, ni castellano, ni inglés, que hablaban solamente guaraní. ¿Qué idioma fueron educados? En guaraní. Y todos los que combatieron en la guerra del Chaco, otra vez hablaron guaraní. Entonces, estoy poniendo una base y una base lógica para que ustedes después puedan hacer otro razonamiento de una forma independiente. Yo a través del coronel Caballero ya pasaron una bibliografía sobre esto que a ustedes les parece oportuno seguir leyendo para ampliar más. Les decía, del 12 al 16 de agosto, en el medio, no olvidemos lo del 12 de agosto, 16 de agosto, el día 14, Día de la Bandera, que ahora se propone que sea el Día de la Identidad, el Día de la Soberanía del Paraguay. Esta bandera rojo, blanco y azul nosotros tenemos, es lo más sagrado que hay, porque allí está todo esto que les estoy contando y mucho más que ustedes saben mejor que yo, de todo lo que hace la historia del Paraguay. Y eso es lo que se representa. Yo nunca olvido, una oportunidad fui a hacer una charla, una conferencia a Natalio en el departamento de Itapúa. Estábamos en un salón grande, el salón estaba lleno, y en una tarima parecida a esta, casi a un lado estaba la bandera paraguaya. Y vino un fuerte ventarrón, y comenzó a tambalear el mástil. Yo estaba más o menos donde estaba sentado el coronel, y al lado mío estaba un oficial, un militar. Cuando la bandera comienza a caer, estaba cayendo, ustedes no van a creer que de 3 metros, un salto, no sé cómo soy de aguaretés, no sé cuál animal es más rápido, opone de avisar, y cuando la bandera estaba así a 10 centímetros, ese oficial levantó y la bandera no tocó el suelo. Esa es una imagen que no se me va a borrar nunca. Qué importante que es el aprecio, el valor que tiene esa tricolor para todos. Entonces, ese es el día de la bandera, una bandera que nos representa. El 16 les decía, el día del niño, pasan los días, el 22, que fue el viernes pasado, el día del folclore. Y por primera vez en muchos lugares vimos a niños, a jóvenes, a adultos celebrando en grande. Música paraguaya, poesía, cuentos, Tembicu Paraguay, artesanía. Y es el retorno que les decía. Imagínense hoy acá, obviamente, ustedes me van a decir, pero acá estamos nosotros que somos los responsables de la soberanía.
pero compartir una tarde con ustedes hablando de este tema tan importante que es el idioma guaraní. Esto es lo máximo. Esto es algo que tiene que quedar guardado en la historia. Y yo no termino de agradecerle acá al coronel cuando no hace unos días nomás me llamaba y me decía: el 25 digo el día del idioma guaraní, profesor, la que COVID ya por no tenía Fuerza Aérea, si no, acá oye por ir a ver, bueno, y acá estamos. Entonces, entender que hoy es el día, y la razón es que en 1967 se promulgó, el 25 de agosto de 1967, la constitución anterior a la actual. Y esa fue la primera constitución que le dio rango constitucional al guaraní. Por primera vez el guaraní aparecía en una constitución. El artículo 5 entonces decía: los idiomas nacionales de la República son el español y el guaraní. Y un artículo más, al final, el artículo 92, decía: el Estado protegerá la lengua guaraní y promoverá su enseñanza, evolución y perfeccionamiento. Pasaron los años y en 1979 la Asociación de Profesores de Lengua Guaraní decidió declarar Día del Idioma Guaraní el 25 de agosto, coincidente con la jura de la Constitución. Es la primera constitución que reconoció al guaraní como idioma nacional. Por eso hoy estamos acá, por eso hablamos del Día del Idioma Guaraní, coincidente con la promulgación de la anterior constitución a la que tenemos hoy. Hoy, después de esto, van a pasar unos días más y el 27 vamos a celebrar, creo que esa es la palabra correcta, celebrar, primero que nada, a un gran paraguayo, un paraguayo fuera de serie. Paraguay tuvo muchos hijos y muchas hijas que han sido destacadísimos en su trayectoria de vida. Y uno de esos tantos paraguayos, sin duda, es el famoso José Trombón, José Asunción Flores, de quien se cuenta que nació acá en la Chacarita. Nació y su madre lo crió, su padre lastimosamente se ausentó, él crece al amparo de la madre, una vida muy pobre, muy humilde, y hay toda una leyenda urbana que se cuenta de él, donde supuestamente en algún momento robó un pedazo de pan y como consecuencia de eso fue aprendido, fue llevado a la policía, y en la policía, en el cuartel, le destinaron a la banda de música de la policía. Y él empieza allí su vinculación con la música y dice que el primer instrumento que más le gustó y que empezó a tocar fue el trombón. Y ese fue su primer marcante, José Trombón. Pasaron los años, se hizo un gran músico y él elabora, diseña lo que finalmente iba a ser la guarania. En el mismo ritmo de 6x8, con un carácter más lento, más nostálgico, aparece la guarania. Y allí nosotros recordamos hoy tantas guaranias. La guarania, el año pasado en diciembre, fue reconocida la guarania como parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Ese reconocimiento hace de la guarania ya no solamente un patrimonio paraguayo, es un patrimonio del mundo, hoy día la guarania. Y aparecen allá en el origen relaciones que tenía José Asunción Flores con muchos músicos, y cuentan que una vez, gracias a un gran poeta paraguayo, Darío Gómez Cerrato, él le presenta a Flores al famoso Manuel Ortiz Guerrero, a Manú, y entran en una especie de trato y comienzan a trabajar a dúo, y aparecen las guaranias más, pero más destacadas, como por ejemplo el caso de India, como el caso de Panambiberá, o algo extraordinario que es Nerendá Payú. Y han pasado 100 años y hoy se escuchan esas guaranias como si fuera que ayer o anteayer alguien compuso. Yo no conozco ninguna música del mundo donde una composición hecha hace 100 años hoy todavía se siga cantando. Escuchen ustedes en el ámbito de la música cantada en inglés, y probablemente cuando más tiempo vamos a ir, vamos a recordar a Elvis Presley o también al caso de los Beatles, pero que hay algo más antiguo y ya no le recuerdo a la gente nada. Sin embargo, hoy estamos hablando de Nerendá Payú, de Panambiberá y de India. Pongo los 3 ejemplos como si fuera que se compusieron hace una semana, hace un mes, 2 años, y tienen prácticamente 100 años. ¿Y quiénes cantan hoy? Los músicos más renombrados. ¿Qué hicieron? Y le crearon un nuevo estilo inclusive.
pero sigue siendo guaraña. Ese es el acontecimiento al cual nosotros nos referimos. Este mes va a cerrar con una celebración también religiosa que está vinculada a los parteros y parteras, al recordar a San Ramón Nonato el 31 de agosto. Esa es una referencia así general a todo lo que implica el mes de agosto, un mes considerado el más folclórico de todos los meses, porque acá se dan todos estos acontecimientos. Olvidé mencionar el nacimiento de varios músicos, entre ellos, por ejemplo, nacimientos y fallecimientos, aparte del que ya mencioné, de Emiliano, y casi al final de José Asunción Flores también, el caso de Demetrio Ortiz y el caso de Diosnel Chase, que falleció justamente un día del folclore, el 22 de agosto. Estamos hablando, repito, de nombres muy importantes que tienen que ver con lo que somos. Eso es un poco una referencia a lo que es agosto. Entonces, yo quiero acá cortar, antes de entrar en la siguiente parte. No sé si hay algún comentario, alguna consulta que ustedes quieran hacer. Si esto que escucharon es nuevo o ya es algo gastado. Yo vine acá a hacerle perder el tiempo hablándoles de esto que a lo mejor ya sabían, ¿verdad? Pero hay algo nuevo en todo esto, interesante lo que estaban proponiendo. ¿Sí? Bueno, me pone contento. ¿Alguna consulta, algún comentario? Gente que escucha música paraguaya, me imagino que todo, ¿verdad? No sé si, y allí también, cuando usted seguramente con su familia, como sea, con los amigos, amigas salen, le habrá tocado ver, y si no habrán estado, en un concierto que se hizo casi a comienzos de este mes, allí en la calle Palma, frente al Panteón de los Héroes. Y yo ando recordando mucho a un cantante muy joven que se metió de lleno al tema de la música paraguaya. Y hablo de Néstor López y su grupo Los Caminantes. Allí frente al Panteón comenzaron a cantar música paraguaya. Y fue impresionante ver a tantos jóvenes, que creo que habían entre 15.000 o 20.000 personas esa noche allí, todo el mundo bailando y todo el mundo cantando las músicas, que eran polcas, y cantaban en guaraní. Y algo parecido ocurrió un poco antes cuando se hizo la famosa EFO, donde cada noche prácticamente había un concierto de artistas internacionales y nacionales, y allí también se dio el mismo fenómeno. 30.000, 40.000, 50.000 personas en algún momento, todo cantando música paraguaya. Estábamos hablando de gente joven. ¿Qué implica eso? Que hay así como una mirada diferente. Lo que antes la gente se retiraba e inclusive tenía cierta vergüenza, hoy en día todo el mundo canta. Todos ustedes tienen esa cuenta en TikTok o en Instagram. ¿Y qué es lo que vemos hoy? Y vemos a muchos de estos músicos, Pura Hey Soul, Dani Mesa y Tierra Adentro, el propio Francisco Russo, Dalma Ferreira, Ramonita Vera, voy a citar más nombres, de todos ellos que son, repito, jóvenes, hoy cantando música paraguaya, cantando música guaraní. Y son los que en este momento están revalorizando todo esto que hablamos. Para cualquiera que hoy en día, en los fines de semana, sale ahí por la costanera, va a encontrar comidas típicas, va a encontrar la exposición de artesanía, y eso es algo saludable, ¿verdad? Porque son productos paraguayos, y tenemos que tener la costumbre siempre de consumir primero lo nuestro, y cuando ya no hay, entonces buscar algo de afuera. Y tendría que ser una especie de ley especial entre nosotros, porque de esa manera nosotros nos damos importancia, y todo el tiempo vamos a darle más importancia a lo de afuera, entonces nunca jamás nosotros mismos vamos a darnos la importancia que cada uno de nosotros merece. Bueno, eso entonces por una parte. Quiero pasar a la siguiente, pero antes de eso, coronel, una consulta. ¿Hay un receso? Bueno, bueno. Un café para ir a la Perfecto. Bueno, por cualquier cosita, voy a entrar en esto y voy a hacer un pequeño corte. Pero quiero contarles algo que me parece muy interesante. Ahora, bueno, exacto. Por eso está haciendo un poco de tiempo acá también. Bueno, entonces vamos a tener un receso ahora y a la vuelta entro con la segunda parte que ya está viendo allí en la pizarra. Bueno, tenemos descanso entonces. Tenemos café y